Para la defensa de la moción, por tiempo de 10 minutos, porque no, aunque es conjunta, lo van a hacer solo una persona. El señor L. Javarrieta tiene la palabra. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias. Bueno, primero agradecer la visita del embajador. Creo que eso nos da también una idea de la importancia y actualidad que tiene esta moción. Desde nuestro grupo pensamos que, y lo hemos dicho muchas veces, tanto en pleno como en comisión, que vivimos tiempos convulsos. Estamos inmersos en una transición sistémica, civilizatoria, diría, y cuando se dan este tipo de saltos en la historia, estas transiciones se pueden hacer de manera ordenada, justa, pacífica o no. Y la historia nos demuestra que la humanidad tiende a no hacerlas de esa manera. Y es en estas transiciones cuando los conflictos, desigualdades, guerras, pandemias proliferan. Tenemos, después de muchos años, una guerra en Europa, pero son muchos los conflictos que existen a lo largo del planeta. Vivimos también una época en la que, a pesar de lo que pensábamos hace 13, 14, 15 meses, el gasto militar está subiendo de una manera importante en el conjunto de países de la humanidad. Y vivimos una crisis de gobernanza mundial muy clara, en la que a día de hoy sus mismos protagonistas aceptan, afirman que las instituciones que se crearon sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial para asegurar una gobernanza mundial, para prevenir conflictos y resolverlos en su caso, están en plena crisis, con Naciones Unidas como exponente más claro. Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, se creó en los 40, 50, a imagen y semejanza de la foto que existía en ese momento, pero hoy vivimos en un planeta diferente y este mundo multipolar, esta transición sistémica, pensamos desde nuestro grupo, necesita de árbitros, necesita de unas instituciones globales, de una gobernanza global que asegure esa prevención, que asegure esa resolución de conflictos, porque si no, las guerras y pandemias seguirán proliferando. Es en ese contexto en el que vemos como un rayo de esperanza la oportunidad, el proceso de paz en Colombia. Y pensamos que es un proceso histórico, una oportunidad histórica, una ventana de oportunidad que se vuelve a abrir tras un periodo en el que incomprensiblemente se cerró, una ventana de oportunidad para Colombia, pero no solo. Es una ventana de oportunidad también para la región, para el continente americano y para el conjunto del planeta. Desde nuestro grupo pensamos, y así lo venimos insistiendo, que la manera más eficaz de alcanzar la paz, la manera más eficaz de resolver este tipo de conflictos es a través del diálogo y la negociación. Y este tipo de procesos, que no son sencillos, que no son fáciles, necesita de liderazgos fuertes. Porque al final del día, la paz se tiene que alcanzar necesariamente entre enemigos, no entre amigos. Y ahí radica una de las dificultades. Es por ello que es necesario arriesgar y tomar decisiones valientes que en ocasiones no son las que la bancada de cada uno defiende y aplaude. Pero la historia nos demuestra, creo de manera clara, que el diálogo y la negociación entre enemigos, como he dicho, es el método más eficaz para alcanzar la resolución de este tipo de conflictos. Gerry Adams dijo, acertadamente creo, que es mucho más complicado, mucho más difícil hacer la paz que hacer la guerra. Y cuando hablamos de liderazgos fuertes, no solo me refiero, viniendo de Bildu, se podría esperar a personas como Nelson Mandela, Timochenko, Gerry Adams. Pongo en valor también a los liderazgos que estaban al otro lado en ese momento, a personas como Frédéric Leclerc, como Tony Blair, como el presidente Santos en Colombia también, que fue quien abrió esta ventana de oportunidad. Me gustaría también dedicar unas palabras a aquellos países, organizaciones, terceros, que sin estar involucrados directamente en este tipo de conflictos, apoyan, facilitan, median, financian que se den estas oportunidades.
Si algo hemos aprendido es que no existen conflictos intratables. Muchas veces se dice que este conflicto, este otro, no se puede resolver, las posiciones son completamente insensatas, pero si vamos a la raíz de los mismos y si vamos a lo que nos ha enseñado la evolución de la política en el planeta, veremos que no es así. Por eso, aquellos terceros países, aquellas organizaciones que arriesgan y que animan y que facilitan este tipo de procesos, sobre todo en las fases previas, incluso en las fases anteriores al establecimiento de procesos formales, son muy importantes. Porque cuando se da una confrontación armada, cuando se demoniza al enemigo, es muy complicado encontrar espacios, poner mesas en las que aquellos que son enemigos puedan sentarse para tratar de buscar una solución dialogada. Es por todo ello que para mí es un honor hoy presentar esta moción en la comisión. No lo hago en mi nombre, esto no es fruto del trabajo individual, lo hago en nombre del Grupo Interparlamentario por la Paz en Colombia. Este grupo interparlamentario está formado por diferentes senadores, pero no solo, también lo forman congresistas y lo forman diputados de diferentes cámaras en el conjunto del Estado. De hecho, en el segundo turno hablará la senadora y compañera Adelina, que es también miembro de este grupo interparlamentario. Este grupo interparlamentario es un ejemplo de eso que decía, de cómo desde el parlamentarismo, cómo desde miles de kilómetros se puede también apoyar dichos esfuerzos por la paz. Porque lo que esta moción plantea, en definitiva, es apoyar, acompañar los esfuerzos que se están realizando en Colombia para conseguir una paz total. Nosotros seguimos con mucha esperanza, y voy unos años atrás, la elección de Juan Manuel Santos y la ventana de oportunidad que se abrió entonces. Santos, que era persona de confianza, fue ministro con el gobierno de Uribe, abrió una oportunidad al diálogo y una oportunidad a la paz. Y de esa decisión arriesgada entonces vino el escenario que hoy todos conocemos. En el 2016 se firmó el acuerdo de paz, pero si algo hemos aprendido de multitud de procesos es que este tipo de procesos de resolución son muy complejos, están llenos de dificultades. En todo proceso de paz tiene enemigos poderosos y el colombiano también es un proceso que ha estado inmerso en un montón de dificultades. Recordar el referéndum que no apoyó aquel primer acuerdo de paz, recordar que Duque, cuando fue elegido presidente después de Santos, frenó en seco el acuerdo de paz, la implementación del mismo y todas las dificultades que se han vivido desde entonces. Yo haría una pregunta que es, ¿cuándo vivían mejor los colombianos? ¿En época de proceso de paz con Santos o en época de confrontación con Duque? Creo que la respuesta es clara y que estaremos todos de acuerdo. Y creo que hemos aprendido 3 lecciones del periodo de Duque. El primero es, y no solo me refiero al proceso colombiano, es que los acuerdos son, en más de un 80% de los procesos de paz, el motivo del fracaso de los procesos de paz. O bien porque no se llega a un acuerdo, o bien porque se entiende ese acuerdo de manera diferente por las partes, o bien porque no se implementa, o bien porque la implementación no es suficiente. En definitiva, el acuerdo, o cuando se firma el acuerdo de paz, diría, no se concluye un proceso de paz. Yo diría que se inicia la posibilidad de alcanzar un escenario de paz justa y estable. El segundo es el tiempo, que hay que aprovechar los momentos. Y tú tienes un tiempo limitado y si no lo aprovechas, pues luego no se puede volver hacia atrás. Y la última lección es la perseverancia. Hay que ser perseverantes. La paz no se construye en un periodo electoral. Petro ganó las elecciones, abrió de nuevo la ventana de oportunidad al proceso de paz, retomó el acuerdo que se había firmado con las FARC, ha abierto el pasado 21 de noviembre una mesa de diálogo con el ELN. Petro, pensamos, tiene un proyecto ambicioso en el que habla de paz total, no se limita solo al proceso de diálogo que tiene con el ELN, sino él considera que hay que tratar todos los problemas de seguridad
y desigualdades que existen en el conjunto del país, y pensamos que esta moción es importante porque da un apoyo, un espaldarazo a los esfuerzos que están dando en la región y desde la comunidad internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Elejabarrieta.